Hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? Aleluya, gloria a Dios. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien que esté por ahí dispuesto a escuchar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que necesito expresarla? Si no la expreso, mi corazón revienta. ¿Sí? ¿Hay alguien por ahí? Que el Señor los bendiga. Si te estás conectando y me estás mirando, por favor decirme quién eres para poderte saludar, para poder saber que estás allí queriendo recibir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿sí? Y me gustaría compartirla contigo. Dios te bendiga, Juan Miguel. El Señor te bendiga mucho. Que el Señor te bendiga grandemente. Y seguimos, estamos caminando en tiempos muy complicados, estamos caminando en tiempos muy difíciles, donde vemos a la sociedad, nerviosa, vemos a la sociedad inquieta, ¿sí? Y yo creo que es un momento donde cada uno de nosotros podamos afirmarnos, ¿sí? Podamos creer más a Dios, ¿sí? Porque las cosas apuntan hacia una venida rotunda de nuestro Señor Jesucristo. Y había algo que Hola Nolvia, que el Señor te bendiga. El Señor te bendiga mucho. ¿Sí? Y había algo que venía golpeando mi corazón, ¿sí? Y estaba pensando de que muchos de nosotros leemos muchos libros, cantidades de libros, unos que otros, ¿sí? Y nunca no hemos parado a leer en un libro, ¿no? Un libro que muchos lo toman como legalismo, muchos lo toman como algo religioso, ¿sí? O muchos no quieren saber, ¿no? de ese libro, ¿no? Preferimos leer cualquier tipo de libro menos el libro que nos interesa, ¿no? A cada uno de nosotros. Hola Nicolás, que el Señor te bendiga mucho, ¿sí? Y entonces yo quiero animarte, quiero animarte, quiero motivarte, ¿sí? Así como lees tantos libros, a mí me gustaría que comenzaras a leer la Biblia, ¿sí? Pero que la leas tú personal y no que nadie que te la lea por ti, ¿no? Porque muchas veces nos hemos apartado de lo que dice la Biblia, es por lo que otros nos han comentado, pero no por lo que nosotros lo hemos experimentado, ¿sí? Y de la misma manera que cuando a usted le cuentan un libro de historia, ¿sí? Usted se interesa por ir y comprar ese libro en la librería y poderlo leer usted, ¿no? Para poder tener también esa experiencia que su amigo, su vecino, quien sea, le haya comentado. Así que yo quiero decirle a usted en esta tarde, ¿sí? Yo sé que usted tiene ahí su Biblia, la tiene ahí arrimadita en un sitio, en un rincón de su casa, ¿sí? A lo mejor está cogiendo polvo y tiene usted ya tiempo que no la lee, o a lo mejor no la ha leído, ¿no? Y necesita pues usted tener, ¿no? ese momento de lectura, ¿sí? Ese momento de lectura para que usted sepa por qué usted está aquí en esta tierra. Hola Vanessa, ¿qué tal? Dios te bendiga. Y me gustaría que tú en estos tiempos difíciles en los cuales estamos caminando, ¿sí? que te retuvieses por un momento y comenzases a reflexionar en lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Ese libro que Dios ha establecido aquí en esta tierra para que usted y yo podamos ser guiados en esta tierra, ¿sí? Pueda tener sentido en nuestras vidas, ¿sí? Porque leyendo la Biblia
leyendo la Biblia, he visto que la Biblia tiene muchos beneficios para ti, para mí, ¿sí? Muchos beneficios que nos pueden sacar hacia adelante, muchos beneficios que nos pueden sacar de la situación en la cual usted está viviendo, ¿sí? Y una de las cosas que le estaba pidiendo yo al Señor era de que esta palabra pueda ir en ese momento exclusivo de alguien que esté tomando alguna decisión errónea, y que Dios lo pueda sacar de esas tinieblas, y que Dios lo pueda sacar de esa decisión fatal que a lo mejor estarán tomando, y pueda alumbrar el entendimiento y el pensamiento, y pueda alumbrar el corazón también, ¿sí? Y entonces por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios, que leamos la Biblia, ¿sí? Que la leamos, que la podamos meditar, ¿sí? No deje que nadie te la lea por ti, sino que seas tú mismo leyéndola y tú mismo sacando las conclusiones de lo que Dios anhela para tu vida. Y te vas a dar cuenta que no es nada de lo que te lo han contado, ¿sí? Muchos nos han contado sobre un Dios vengativo, muchos nos han contado sobre un Dios legalista, muchos nos han contado sobre un Dios que odia a la gente, ¿no? Pero leyendo yo la palabra del Señor, leyendo la Biblia, yo personalmente me he dado cuenta y he salido y he llegado a la conclusión de que no es nada de lo que me habían contado de lo que era Dios, ¿sí? Y yo leyendo la palabra de Dios he visto a un Dios de amor, he visto a un Dios de misericordia, he visto un Dios de ternura, he visto un Dios fiel, he visto un Dios de amor, he visto un Dios misericordioso, he visto un Dios compasivo, ¿sabes? Y entonces cuando leo y miro todo esto, me cautiva Dios y me enamora más Dios. Por eso yo quiero animarte en esta tarde y noche de que tú con tu propia lectura puedas leer la Biblia y puedas tener un entendimiento de quién es Dios para la humanidad, ¿sí? De quién es Dios para la humanidad y por qué Dios rechaza, por qué la humanidad rechaza a Dios sin antes haberlo conocido, ¿sabes? Entonces hay unos beneficios que yo quiero dejártelo, ¿sí? Para que tú puedas comprobarlo, ¿sí? Para que tú puedas sacar esa Biblia que tienes ahí llenándose de polvo, ¿sí? Y si no la tienes, yo te invito a que la descargues en tu móvil y puedas leerla, ¿sí? Y puedas saber el plan de Dios para tu vida, ¿sí? Que es plan de vida y no de muerte. La Biblia dice que Dios es un Dios de vida y no de muerte, un Dios que trae refrigerio a tu vida, que trae descanso a tu alma, ¿sí? Una de las cosas que he visto en el Salmo 119, 65, ¿sí? Una de las cosas que he visto en el Salmo 119, versículo 165, dice que Él nos trae paz, ¿sabes? Él nos trae paz en medio de tu ansiedad, en medio de tu angustia, en medio de tu desesperación, en medio de aquella situación en la cual tú estás viviendo. Si tú te atreves a leer la Biblia y encuentras este Salmo 119, capítulo 119, versículo 116, dice que Él nos traerá paz, tendremos paz. Sí, tendremos paz. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo leemos este manual bendito que Dios nos ha dejado aquí en la tierra, dice que la paz es introducida en nosotros por cuanto comenzamos a amar lo que Dios ha establecido a través de su palabra, ¿sabe? Y entonces cuando usted y yo comenzamos a caminar en esa paz, usted y yo no vamos a tener tropiezos. El problema a lo mejor está ahí. La situación cualquiera que sea está ahí, ¿sabe? Está ahí, pero usted va a caminar en paz, confiando de que Dios le va a resolver el tipo de problema que usted pueda estar teniendo en estos momentos, ¿sabe? Confiando de que Dios lo va a sacar a usted airoso, confiando en que Dios lo va a sacar a usted victorioso,
¿Sabe? Esto es lo que la gente, mucha gente no lo sabe. ¿Sabe? Porque se han dejado convencer de que Dios es un Dios vengativo, y Dios no es un Dios vengativo. Cuando tú y yo comenzamos a leer la Biblia y nos encontramos con con estos versículos, con estos capítulos, nos damos cuenta que lo que Dios anhela y desea para ti y para mí es paz. En medio de esta angustia, situación en la cual estamos viviendo, Dios quiere llenarte de paz. ¿Sabe? Dios quiere llenarte de paz. ¿Sabe? Y cuando Dios comienza a llenarte de paz, Dios comienza a arreglar las cosas de tu vida y comienza a ordenar tu vida. Sabe que muchas veces cada uno de nosotros estamos desordenadamente en el interior. Caminamos desordenadamente, no tenemos orientación, no tenemos una guía, ¿sabe? En caminar. Pero dice que la palabra del Señor dice que cuando viene a nuestra vida, Él comienza comienza a arreglar las áreas de nuestra vida para que usted y yo podamos caminar en unas pautas correctas, ¿sabe? Y cuando usted y yo comenzamos a caminar en esas pautas correctas, dice que Dios traerá paz, ¿sabe? Dios trae paz. Hola Aina, que el Señor te bendiga. ¿Sabe? Dios traerá paz. Porque dice que la ley de Jehová es perfecta. Cuando habla de la ley, está hablando de su palabra. ¿Sabe? No habla de una ley vengativa. Habla de una ley amorosa, porque su palabra es amor. Su palabra es amor. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, comienza a ordenar las áreas de nuestra alma conforme a Él le agrada. Pero siempre y cuando que usted se atreva a leer la palabra de Dios y a dejar que Dios le pueda hablar a su vida a través de la palabra. ¿Sabe? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros no hemos leído una novela? Y muchas veces la historia de la novela nos ha impactado, ¿sí? Que usted se ha quedado con esa historia y se ha quedado impactado de esa historia, ¿no? Y se ha quedado hasta enamorada de esa historia, de ver el desenlace de esa novela. ¿Sabe? ¿Cuánto más nos vamos a quedar nosotros impactados si comenzamos a leer la palabra de nuestro Dios? Hola Noelia Acuña, que el Señor te bendiga. ¿Sabes cuánto más nos vamos a quedar impactados? Vamos a quedar impactados de una manera tremenda, porque vamos a ser cambiados. Nuestra historia será borrada para poder caminar en una historia nueva que Cristo ha puesto en nosotros, ¿sabe? Y dice que la ley de Jehová es perfecta. Cuando usted y yo comenzamos a caminar en esa ley perfecta, nuestra alma se convierte y comenzamos a dar testimonio de que Jehová es fiel. Dios es fiel, ¿sabe? Dios no es un Dios vengativo, Dios no es un Dios de odio, Dios es fiel, Dios es amor, ¿sabe? Por eso yo le animo en esta tarde que la lea la palabra, y esto va a ser de reafirmarla cada vez y cuando, lea la palabra. No deje que nadie se la lea por usted, sino que usted mismo puede experimentar de cerca lo que Dios tiene para su vida y para la mía. ¿Sabe? Que Él va a comenzar a arreglar tu vida, Él va a comenzar a arreglar tu alma. ¿Sí? Los mandamientos de Jehová son rectos. Cuando usted y yo comenzamos a caminar, cuando usted y yo comenzamos a leer en la palabra de nuestro Dios, usted y yo vamos a caminar en la rectitud de los mandamientos de nuestro Dios, ¿sabe? Con limitación, sí, ¿sabe? Con limitación, sí, pero la Biblia dice que por más torpe que seamos, ¿sabe? Es palabra que usted y yo podamos entenderla, palabra que usted y yo podamos atraparla hacia nosotros, palabra entendible para que usted y yo podamos caminar en esos mandamientos rectos, porque los mandamientos rectos de nuestro Dios dice que nos alegran el corazón. ¡Wow! ¿Saben? Cuando todo está fuera de control, dice que los
La ley de Jehová comienza a alegrar nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está siendo alegrado, Dios está poniendo paz, ¿sabe? Una paz que no la da el mundo, que tampoco la da las novelas de historia que leemos por ahí, ¿sabe? El único que nos puede dar la paz es cuando usted y yo comenzamos a leer la palabra de Dios y comenzamos a leerla y a disfrutarla y a deleitarnos y a obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando eso comienza en nuestra vida, dice que eso trae gozo a nuestro corazón, ¿sabe? Trae gozo. Hola Robert, ¿qué tal? Que el Señor te bendiga mucho. Trae gozo, ¿sabe? Para tener una dirección y poder conocer la voluntad de Dios, ¿sabe? Si usted y yo no leemos la palabra de Dios, ¿sabe? No vamos a tener una dirección correcta de lo que es la voluntad de Dios, ¿sabe? Por eso es necesario que usted y yo podamos leer la palabra y poder tener esa dirección correcta, ¿sí? Y poder conocer la voluntad de Dios. Es necesario. Es necesario que la palabra sea la lámpara que alumbre nuestros pies cada día en esta tierra. Es necesario que la palabra de Dios sea la lámpara, que la palabra de Dios sea nuestra lumbrera en nuestro caminar. La necesitamos. Pero si no la leemos, ¿cómo podemos saber si esa lámpara nos está alumbrando el camino? ¿Me entiende? Es necesario. Es necesario, querido amigo, que dejes que tú comenzaras a leer la palabra de Dios para que tú puedas experimentar sanidad, para que tú puedas experimentar liberación, ¿sabes? Todo esto trae la palabra. Miren los beneficios que podemos tener si leemos la palabra de Dios. Hay muchos beneficios para aquel que lee y crea y tenga fe en la palabra de Dios, ¿sabes? Vamos a experimentar sanidad, vamos a experimentar liberación, porque su palabra sana, porque su palabra libra, porque su palabra trae sanidad, porque su palabra trae restauración. La palabra de Dios puede restaurar tu matrimonio. La palabra de Dios puede librarte de la drogadicción, del alcohol. La palabra de Dios te puede librar de la aflicción, de la angustia, de la desesperación. La palabra de Dios, ¿sabe? Él envía su palabra. Cuando la palabra de Dios es enviada a los quebrantados de corazones, serán sanos. Cuando la palabra de Dios es enviada para libertar a los que están cautivos, ¿sabe? Serán libres. ¡Wow! Es tremendo esto. ¿Me entiendes? Por eso quiero decirte que te atrevas a leerla. Atrévete a leer la palabra de Dios. Y vas a encontrar estos beneficios. Vas a arreglar tu vida. Te vas a deshacer de la ansiedad y vas a tener paz. Vas a tener dirección y vas a poder conocer la voluntad de Dios. Vas a poder saber por qué fuiste diseñado y para qué fuiste diseñado. ¿Para qué estás aquí en esta tierra? Que no estamos en esta tierra solamente para crecer y reproducirnos y morir. Estamos para algo mucho más, para volver de nuevo al Padre, ¿sabe? Por eso es necesario que usted se atreva a leer la palabra de Dios. A mí me da una tristeza, sí, cuando alguien me dice, ¿tú por qué lees eso si eso no tiene beneficio? ¿Sabe? Cuando en realidad hay mucho beneficio en la palabra de Dios donde usted y yo podamos sacar partido, ¿me entiende? Usted y yo podamos sacar partido para que usted pueda creer en Dios, ¿sabe? Para que usted pueda creer en Dios, para que usted pueda creer, para que usted pueda saber quién es Dios, ¿sabe? ¿Cuánta gente no se pregunta, ¿dónde está Dios por todo lo que está sucediendo?
Y usted pueda experimentarlo a través de la palabra de Dios y se va a dar cuenta que Dios está en el mismo lugar donde lo hemos dejado y que ahora quiere introducirse en usted a través de la palabra. ¿Sabe? Necesitamos, ¿sabe? La palabra es la que nos va a hacer creer en el Señor. La palabra es la que nos va a hacer creer más en Dios. Porque cuando usted y yo leemos la palabra, crecemos en fe. ¿Me entiende? Y la fe comienza a desarrollarse y vamos a entender la voluntad de nuestro Dios. Vamos a saber que Dios no quiere la muerte para cada uno de nosotros, sino que quiere la vida. Quiere que usted y yo vivamos en abundancia, ¿sabe? Pero esto no quiero que usted lo crea porque yo se lo digo, sino que yo quiero que usted lo crea por cuanto también está leyendo la palabra de Dios, ¿sabe? Que usted pueda sacar sus propias conclusiones de lo que usted lee y no de lo que los otros le puedan decir a usted, ¿sabe? Por eso necesitamos que usted empiece a creer en lo que la palabra de Dios dice. Que usted empiece a leer lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sabe? Cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, vamos a tener fortaleza, vamos a tener consuelo y vamos a tener esperanza, ¿sabe? Esperanza. Esa esperanza que a lo mejor a ti se te ha perdido, que la puedas volver de nuevo a recuperar. Ese consuelo que a lo mejor tú lo estás necesitando en este momento. Tú estás necesitando consuelo y esperanza. Esa fortaleza que a lo mejor tú la estás necesitando, eso lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Ahí la vas a encontrar. Ahí vas a encontrar la fortaleza, ahí vas a encontrar el consuelo y vas a encontrar la esperanza. ¿Sabes? ¿Cuánta importancia tiene la palabra de Dios para nuestra vida y que no nos podamos atrever a leerla? ¿Sabes? Yo te reto en esta tarde y noche, ¿sí? De que te atrevas a leerla. ¿Para qué? Para que te pueda deshacer de la ansiedad, para que puedas arreglar tu vida desorientada a la cual estás llevando, para que puedas conocer la voluntad de nuestro Dios, para que puedas experimentar sanidad y liberación, para que puedas creer en el Señor, para que puedas tener fortaleza. Necesitas fuerza. Las fuerzas del ser humano se apagan, se agotan. Y ahí es donde interviene Dios. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, te fortaleces. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, te trae consuelo. Cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, te trae esperanza. Para que tú y yo podamos caminar en el camino correcto, ¿sabes? Para que tú y yo podamos caminar en una dirección correcta, sin desviarnos. Porque el anhelo de Dios no es dejarte aquí en la tierra. El anhelo de Dios es llevarte al cielo juntamente con Cristo, ¿sabes? Pero claro, esto hay que conocer el plan eterno de nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra, a través de la lectura, a través de lo que tú estudias, ¿sabes? Por eso yo sigo animándote que la leas. Saca esa Biblia que tienes ahí debajo del colchón o ahí en la mesita, que se está llenando de polvo, ¿sabes? Que se está llenando de polvo por tanto tiempo que no la has usado, que puedas sacarla, puedas limpiarle el polvo y puedas leerla, porque ahí encontrarás la vida, ahí encontrarás el consuelo, ahí encontrarás la fortaleza, ahí encontrarás la liberación, ahí encontrarás la esperanza y ahí encontrarás el gozo y sobre todo encontrarás la vida eterna. ¡Wow! Gustavo, que el Señor te bendiga mucho. Ahí encontrarás la vida eterna, ¿sabes? Y puedas caminar en esta tierra con una dirección correcta que te conduzca hacia la eternidad. Y así podrás creer con claridad, ¿sabes?
Así podrás creer con claridad, ¿me entiendes? Ya no porque otros te lo digan, sino porque tú lo estás experimentando en la lectura. Por eso yo te sigo animando y te sigo motivando. Lee, lee, no dejes de leer, ¿sabes? Así como lees muchos otros libros, ¿sabes? Aparta momentáneamente esos libros que estás leyendo y comienza a leer en un libro que te va a dar unas instrucciones, que te va a dar unas pausas, que te va a dar una dirección, ¿sabes? Que te va a dar una dirección hacia dónde debes de conducirte, ¿sí? Porque no estamos en esta tierra para conducirnos de una manera desordenada, sino que estamos en esta tierra para conducirnos de una manera correcta y poder llegar al cielo a través de lo que está establecido en la palabra de Dios. Por eso es necesario que la leas. Javier, que Dios te bendiga. ¿Sabes? Por eso es necesario que la leas. No dejes de leerla y encontrarás el gozo y te aumentará la fe. Vas a conocer la realidad de lo que hay en el corazón del ser humano. ¿Sabes? Ay. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne el pensamiento y las intenciones del corazón. Cuando tú y yo comenzamos a leer la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón y por qué Dios tiene que ser cortante con él, ¿sabes? Santiago dice que la maldad del ser humano viene del corazón, ¿sabes? Hay maldad en el corazón nuestro, pero la palabra de Dios, que es pura y eficaz, nos limpia y nos purifica y dice que nos rompe el alma y la coyuntura y el espíritu y que llega y que comienza a andar en los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sabes? Conocemos a nuestro corazón. ¿Cuándo conocemos nuestro corazón? Cuando leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos saca a relucir quiénes somos en realidad. ¿Qué es lo que hay en el corazón del ser humano? ¿Sabe? Por eso necesitamos leer la palabra de Dios. Es urgente, hoy más que nunca es urgente leer la palabra del Señor en medio de esta corriente en la cual estamos viviendo. ¿Sabe? Su palabra no pasará, dice. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Es fiel y verdadera. Todo lo que está establecido en la palabra tiene que acontecer. Y ya está aconteciendo. Claro. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Cuando leemos. Cuando leemos, ¿sabes? Cuando leemos sabemos qué es lo que está operando en el corazón del ser humano. ¿Sabes? ¿Por qué Dios está apartando a su remanente? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que anhela y desea Dios para cada uno de nosotros? Miren los beneficios que tenemos cuando leemos la palabra de Dios. Hay muchos beneficios para que usted y yo podamos entender a Dios. ¿Sabe? La gente quiere entender a Dios y no lo entiende porque no lee. Pero cuando usted y yo leemos, no vamos a entender toda la magnitud de nuestro Dios, porque nuestra mente no capta esa magnitud, ¿sabe? Pero sí vamos a entender la voluntad de Él hacia nosotros, ¿sabe? Usted y yo necesitamos entender el poder de nuestro Dios para que usted y yo podamos tener vida. Para que usted y yo podamos tener vida. Y no una vida momentánea, sino una vida eterna. Para que usted y yo podamos diferenciar entre el bien y el mal. ¿Sabe? Leer la palabra de Dios y nos ayuda a diferenciar el bien y el mal. Leer la palabra de Dios nos ayuda a tener más vida.
Y cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, vamos a entender el amor de nuestro Dios para nosotros. ¿Sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto usted lo va a saber cuando usted lee. ¿Sabe? Dios se desprendió de su Hijo unigénito, ¿sabe? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amigo y amiga, tú que me estás escuchando, ahí donde estás, estos son los beneficios que la palabra de Dios nos ha dejado y nos va a dar. Nos va a dar paz, gozo, caminar en rectitud, crecer en fe, entender el poder de Dios, tener más vida para diferenciar el bien y el mal y para tener paz. ¿Sabe? Así que yo lo animo a usted y con esto me despido. Yo lo animo de que usted comience a leer la palabra de Dios, que ahí va a encontrar la vida eterna. Ahí va a encontrar la paz, ahí va a encontrar el gozo, ahí va a encontrar el camino del bien, ahí va a encontrar el consuelo, ahí va a encontrar la esperanza, ahí va a encontrar la fortaleza. Así que ánimo y adelante. Sí, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo dice hoy en día, Maranata, Cristo viene pronto. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. Shalom.